Bueno, dicho eso, vamos rápidamente con Ricardo Boll, que ya está con nosotros aquí en el set de Nativa, asesor científico de este programa y de este canal, a quien siempre le agradecemos mucho su presencia, profesor de geografía hace muchos años en la Universidad Católica, jefe de su departamento, en fin. Ricardo, ¿cómo te va? Qué gusto estar contigo. Muy buenos días, Carlos. Bienvenido siempre. Muchas gracias y buenos días con todos los que nos acompañan. Comienza el coloquio. Sí, así es, pero haces bien en tocar el tema de vivienda. Interesante. Sí, pero algo que yo siempre le planteo a mis estudiantes es que no hay que quedarse nunca con una sola mirada ni con un solo indicador. Ok, claro. ¿no? Este es un tema importante, digamos, de la autoconstrucción, pero tampoco es raro que en otros países, por ejemplo, en los anglosajones, la gente construya sus casas, ¿no? Lo importante es que lo hagan siguiendo patrones de, claro, por supuesto, la reglamentación claro. existente, pero más importante que eso para el caso de desastres, yo me preocuparía más bien por el dónde se está construyendo, por varias razones, ¿no? Primero porque cuando se construye en zonas de relieve es más difícil llevar servicios. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos con las construcciones en las laderas de los cerros de Lima es que no han dejado suficiente espacio para avenidas, por ejemplo, ¿no? Entonces tampoco puede llegar ayuda en caso de algún desastre. Pero además, y sobre todo, el tipo de suelo. Ajá. Como caso, te podría poner el terremoto de Guayaquil, que hubo hace unos años. Recordarás que gran parte del centro histórico se cayó, literalmente, y sin embargo había sido construido por empresas. Lo mismo pasó en el famoso terremoto de México, 1985. Los edificios que se cayeron fueron los más modernos, producto de la corrupción. Entonces, como podemos ver, hay varios... Chile también, donde hubo algunos edificios que cayeron como naipes. Así es. Entonces, hay varios factores que tenemos que considerar. Ajá. Este es un factor que puede ser visto como, digamos, una oportunidad para la empresa, ciertamente, pero tenemos que hacer siempre una mirada, un análisis sistémico para poder ver varios factores. Pero un tema interesante para pensar en una ciudad de 11 millones de personas. Sin duda. ¿No? Bueno, hoy vamos a hablar de geografía económica, pero te planteo, ¿vamos de frente aquí o quieres hablarme del coloquio que sé que han armado en la universidad, que está espectacular? Así es. Bueno, no sé si espectacular, pero sí con mucho cariño, ¿no? Okay. Este es un coloquio en la universidad hace muchos años, al menos en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, organiza coloquios, pero quienes lo organizan son los estudiantes. Ajá. La idea es desarrollar capacidades en los estudiantes. Lógico. ¿no? Como profesionales tenemos que saber recibir a la gente, saber organizar, saber mandar una carta de agradecimiento, de invitación, y toda esta parte protocolar de cualquier evento profesional, ¿no es cierto? Pero además codearse, escuchar las últimas novedades, las últimas investigaciones, invitar a instituciones del Estado, primero para que sepan que hay geógrafos y segundo para también saber qué están haciendo en estas instituciones desde una mirada territorial o ambiental. Así es que nos van a poder seguir el día de hoy en las redes. Tenemos el Facebook de Geografía y Medio Ambiente PUC, pero también el del Coloquio de Geografía y Medio Ambiente. Quería revisar rápidamente un poco el plan de trabajo para estos 3 días. El coloquio va a ser de 3 de la tarde a 7 de la noche. Si me ayudan con las siguientes imágenes, por favor. 3 días es un montón, es un trabajazo organizar esto. Así es. Claro. La verdad que mira, ese da orgullo, ¿no? Da orgullo ver a los estudiantes. A los chicos estar involucrados, sí, claro. Bueno, vamos a empezar con una mesa de recursos hídricos y glaciares. Tenemos un gran especialista, Fabián Drenkan, entre nuestros docentes, y entonces él va a manejar un poco esta mesa, junto con Rafaela Velázquez, que es una de nuestras estudiantes, y vamos a trabajar estos temas con 3 ponencias importantes. Después del descanso vamos a pasar a temas de geografía urbana. Y vamos a pasar a ecosistemas naturales, pero también ecosistemas construidos. El día jueves, si me ayudan con la siguiente, por favor, vamos a ver todas las exploraciones interdisciplinarias que hay. Aquí tenemos un invitado de la Universidad Libre de Berlín, por ejemplo, pero también tenemos a Marta Bell, que nos va a hablar de unas reflexiones sobre la propia geografía y sobre cómo enseñar geografía. Si eso va a ser el jueves. Eso sí, por favor, si nos pasan al jueves para que los que nos siguen, gracias, puedan verlo. Y ya en la tarde, o después del descanso, vamos a ver todo el tema de gestión de riesgos, qué importante. que para geografía es algo
digamos, innato. Ajá. Aquí tenemos una invitada especial tenemos invitados de la Universidad de San Marcos, pero también de la Católica. Para terminar con el tema de expediciones científicas, porque este año la Católica ha vuelto a la Antártida. Tuvimos una exalumna que, como parte de un proyecto de investigación de la universidad, tuvo la oportunidad de estar en la Antártida haciendo investigación. Y el día viernes, que es el último día, vamos a hablar de los temas de identidad y territorio, porque es un tema, digamos, crucial. Por ejemplo, aquí nos van a hablar de todo lo que es los afrodescendientes, entre otras investigaciones. Y pasamos a experiencias del mundo cuantitativo y cualitativo, ¿no? Que es un poco las experiencias que tenemos en el Perú, para una mesa final en la que vamos a estar juntos San Marcos, que es la otra universidad que tiene geografía. La verdad es que es una pena que solamente haya 2 universidades en el Perú con la carrera de geografía, nosotros 2? y San Marcos. No te Así es. creo. No Bueno, la sabía. Villarreal tiene ingeniería geográfica, pero no es lo mismo. Tenemos un punto en común, por supuesto. Y también tenemos de invitado especial a la Sociedad Geográfica de Lima, cuya presidenta va a hacernos el honor de acompañarnos. Así es que están invitados, pueden, como les digo, entrar al Facebook de Coloquio de Geografía y Medio Ambiente PUC y van a poder verlo en vivo. También lo van a poder ver en diferido si es que así lo desean. Quienes quieran ir a la universidad y participar del coloquio, Se pueden ¿en qué inscribir, auditorio? ahí están los vínculos, es en el auditorio de Estudios Generales Letras, hay que inscribirse y ya está. Perfecto, ahí está. Muy bien, bueno, va a estar bueno el coloquio, nos contarás la próxima semana qué tal estuvo, cómo estuvieron las ponencias, en fin. ¿Qué novedades hay? Así y es. no sé si después de los coloquios se hace alguna publicación, se sistematizan las presentaciones. Como es algo más de estudiantes, en realidad, lo que sí hacemos es como un pequeño documento con los resúmenes, ¿no? Una cosa muy pequeña para que la gente sepa qué es lo que hemos hecho. Exactamente. Okay. Bueno, Geografía Económica del Perú, vamos con ello, Ricardo. Bueno, antes de eso te voy a tomar un examen. No, a ver. A ver. Vamos a empezar con la siguiente imagen, por favor, para ver si sabes de qué lugar del mundo estamos hablando. Esto ha pasado esta semana, hace 4 o 5 días. ¿Te suena? Parece Perú, ¿no es cierto? Sin embargo, eso te iba a decir. es Papúa Nueva Guinea. Mira, pues. ¿Dónde está Papúa Nueva Guinea, Carlos? No me digas que por fin te he agarrado con una pregunta. Bueno, estamos hablando de... una de las islas cercanas a Australia. Exactamente, está justo encima de Australia, ¿no? Es parte de, digamos, esta zona muy pegada a Indonesia, toda la parte casi de la Polinesia, ¿no? Entre el Asia y Australia, lo que se llama Australasia. Bueno, esto es lo que ha pasado hace 4 o 5 días, esto pasó el 4 de mayo, hubo un derrumbe muy importante, además con rocas calizas, que usualmente son más bien sólidas, pero parece que había algunas fracturas, son más o menos duras las calizas, pero parece que también estaban meteorizadas, digamos, descompuestas, Sí. Y hubo un derrumbe que afectó 150 casas. Una de las particularidades de esta zona muy rural, y además de un país bastante poblado, es que en promedio viven unas 10 o 12 personas por casa. Lo que quiere decir, así es, lo que quiere decir que estamos hablando de una población mucho más grande, ¿no? De lo que podríamos pensar. Claro. Y estamos, hasta el momento parece que hay 670 fallecidos, hay 2.000 desaparecidos. Entonces, en realidad, es más, a mí me recuerda un poco las estadísticas de lo que pasó en Renraírca, lo que pasó en Yungay, Sí. con otras dimensiones, porque cuando hablamos de Yungay estamos hablando de 70.000 fallecidos. Sin duda. Pero hay 2.000 personas enterradas literalmente, están desesperados tratando de sacar los cadáveres, lo que puedan, pero probablemente no se pueda por las dimensiones de esto, ¿no? Además, 6.000 personas han sido afectadas, que probablemente tengan que ser evacuadas, las carreteras han sido bloqueadas y no hay información exacta. Qué importante además tener información, porque parece que es una zona de alta migración producto de conflictos entre distintos grupos de la región. Ubiquemos un poco a Papúa Nueva Guinea para que tengamos claro de qué estamos hablando. Hay una isla que se llama Guinea. Si me ayudan con la siguiente, por favor, que está justo arriba de Australia. Y la mitad de esta pertenece a Indonesia y la otra mitad es el país de Papúa Nueva Guinea. Qué interesante. Hay Guinea Ecuatorial también y en el espacio africano, digamos. Así es, ¿no? eso es Sí, en África, claro. así es.
Y esto ha sucedido casi en el centro y además justamente sobre la cordillera, como hemos visto en el paisaje, ¿no es cierto? Si vemos la imagen, vamos a ver la zona antes del desastre. Si me ayudan con la siguiente, por favor, vamos a ver un paisaje que podría ser casi los idílicos Andes del Perú. Podemos ver unas cordilleras, una zona agrícola, un poquito de bosque y un riachuelo, un río, digamos, no un riachuelo, un río que pasa por ahí. Si vemos la siguiente imagen, vamos a poder ver las dimensiones de lo que ha ocurrido. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Ahí está, en ese sector. En lo personal veo esto y yo veo Ranrairca, ¿no? Una situación muy parecida a lo que pasó en el 68. Y por eso es justamente que tenemos que hacer estudios. Hoy día se piensa que podría volver a ocurrir esto en el mismo lugar, el proceso no ha terminado y uno de los problemas es entender las características de la roca y los procesos de remoción que están habiendo. Qué importante es entender el territorio, qué importante es entender los procesos y permanentemente estar haciendo investigaciones de base. Esto puede pasar en cualquier país, de hecho sucede regularmente, pero claro, los niveles de vulnerabilidad también son altos. Hay que ver dónde justamente se ubican estas poblaciones. Así que bueno, esto ha sido el desastre de la semana. Lamento traer estos temas siempre, pero bueno, también podemos aprender y evitar futuros desastres en el Perú. ¿Esta erosión del suelo tiene que ver con deforestación? ¿Tiene que ver...? Parece que simplemente la roca era una zona bastante empinada, sí, se ve, y parece que en un momento la roca se ha ido erosionando, se ha ido descomponiendo producto, nosotros decimos meteorización porque son los meteoros, es decir, la humedad, el óxido, claro, el oxígeno, la humedad van destruyendo la roca y en un momento se cayó simplemente, ¿no? Así que bueno, esto es, empecemos con la parte de economía. Dale. Porque estas semanas hemos estado muy preocupados, es un poco raro, ¿no? El peruano pasa de un extremo a otro, ¿no? Casi como con el niño y la niña, ¿no? Y lo que teníamos hasta hace unos meses era el milagro peruano, escuchamos hablar del milagro de la economía peruana, lo bien que nos va en exportaciones, lo bien que nos va en crecimiento, el precio de los metales, y de pronto sale un informe y de pronto somos pobres, hay una gran cantidad de población en situación vulnerable, nos damos cuenta que el 50% del país está en una situación vulnerable o de pobreza. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces vamos a empezar con el ABC, digamos, de los análisis económicos. El primer análisis que tenemos que hacer es siempre con el PBI, ¿no es cierto? Que es el Producto Bruto Interno. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? Todo lo que hemos producido es cuantificado. Por ejemplo, yo soy profesor, a mí me pagan una cantidad de dinero, eso es una cantidad de dinero que yo he producido, entre comillas, ¿no? No es que haya creado, digamos, riqueza, pero ¿no? Ahí está, entonces está cuantificado. Lo mismo pasa con transporte, con todos los servicios y todas las actividades económicas. ¿Qué ha pasado en el Perú en los últimos 25, 30 años? Este gráfico nos puede mostrar cómo ha crecido el PBI, ¿no? Hemos pasado de casi 100.000 millones de soles a casi 10 veces eso, ¿no? Hemos crecido, nos hemos multiplicado casi por 10. En el lado derecho, en cambio, está el PBI per cápita y podemos ver que antes, digamos, cada peruano en promedio producía alrededor de 4.000, 5.000 soles y hoy día estamos en 30.000. ¿Por qué esto no ha crecido por 10? Porque la población también ha crecido, ¿no? Pero en general no hemos dejado de crecer, ¿no? Excepto durante la pandemia. Así es, hay un hipo ahí, claro. Así es. Entonces tenemos que celebrar, perfecto. Pero comparémonos, aunque las comparaciones son horribles, con qué es lo que está pasando o qué es lo que ha pasado en lapsos similares o incluso más altos con países con los que usualmente nos comparamos. Veamos el siguiente gráfico. Y vamos a compararnos, como siempre, con Chile, ¿no es cierto? Con el caso del hermano, ¿no? Con el que siempre estamos compitiendo, ¿sí? Si nos ayudan para que se pueda ver la leyenda, por favor. Entonces tenemos el caso de Perú, el caso de Chile, España, que también es un referente importante. Luego Estados Unidos, que es por supuesto, digamos, un tema aspiracional, ¿no es cierto? Se supone que es un país perfecto, el modelo mundial. Y finalmente un pequeño país como Noruega. Bueno, lo que vemos abajo, la línea inferior, es Perú. La línea roja que vemos encima de la línea azul es Chile. Y Chile tiene un Producto Bruto Interno per cápita que es el doble que el peruano. O
sea, un chileno en promedio produce el doble que un peruano. ¿Por qué? Bueno, obviamente estamos hablando de condiciones distintas, estamos hablando de un nivel educativo distinto, estamos hablando de capacidades de un país, un sistema... Infraestructuras diferentes. A eso he ido justamente, un sistema de transportes, pero además un concepto de eficiencia, ¿no? A todo nivel, ¿no? En el Estado, en los servicios, en la industria, un país además con una industria importante. Pero, bueno, Chile se queda corto si lo comparamos con España. Claro. España produce el doble que Chile. Y todavía podemos ver Estados Unidos, que es la línea amarilla. Pero Ricardo, pero España se destaca en determinado momento. O sea, digamos, ha estado con Chile y con Perú ahí a la par. ¿Qué pudo haber pasado para que esto ocurriera? Bueno, estamos hablando de muchos años. En los años 80, claro. España tiene una transformación muy grande, ¿no es cierto? Aparece el concepto de Unión Europea, también es verdad, que es un tema justamente de ordenamiento territorial. Claro. Entonces dicen, vamos a permitir los intercambios entre nosotros. Hay algo que se llama la Estrategia Territorial Europea, la ET, que justamente procura que toda Europa sea accesible, que un producto de Europa pueda llegar a cualquier parte de Europa, pero no solamente a nivel de bienes, sino de personas. No, sí, claro. Entonces que los centros de investigación puedan recibir a los mejores investigadores de toda Europa, que los estudiantes puedan tener intercambios facilísimos, que un trabajador de un país pueda conseguir trabajo en otro país sin ningún problema. Se abren las comunicaciones, se rompen las fronteras internas. Entonces, hay toda una política de consolidación continental, en realidad, que lamentablemente fue lo que comenzó a suceder en el Perú con el proyecto de las carreteras interoceánicas, que además eran infraestructuras e infoestructuras, pero con los niveles de corrupción todo eso ha quedado paralizado. De acuerdo. Vean, la escala es todo a nivel de PBI. Entonces veamos un poco qué es lo que pasa dentro del Perú, porque claro, estos números a veces son como que muy idílicos, ¿no? Cada peruano no produce esa cantidad de dinero, ¿no? Algunos producen más, muchos producen menos, claro, ¿no? Veamos entonces qué es lo que pasa con los departamentos. Lo he ordenado por el PBI departamental. Y lo que tenemos es, Lima produce 224.000 millones de soles, mientras que Madre de Dios produce el 1% de lo que produce Lima. Claro. ¿No? Aquí tenemos Arequipa, Cusco, pero estamos hablando del 10%. O sea, podríamos tomar casi los siguientes 10 departamentos y recién podrían competir con Lima. Entonces Lima es, digamos, como digo, la quinceañera, ¿no? Que siempre dice yo quiero, yo quiero, yo quiero, y que además tiene todo, ¿no? O sea, tiene los Rolex, pero también tiene la industria, tiene las universidades, tiene la mejor comunicación, tiene el puerto, tiene el aeropuerto, tiene todo. Y esto a nivel de PBI per cápita, fíjate qué interesante, es 24 miles de soles por persona. Sí. Sin embargo, vemos lo que pasa en Moquegua y es el doble. ¿Por qué lo has marcado? ¿Por qué has marcado Moquegua? Justamente por ese Porque claro, dato. Lo que tiene es una de las refinerías de minerales más importantes del Perú, claro, y tiene Cuajone. Claro. Entonces, claro, la producción de ese departamento es enorme. Si además lo divides entre una población muy pequeña como la de Moquegua, la producción per cápita es enorme, ¿no es cierto? Pero muy interesante porque podemos ver estas inequidades. Esto además, y voy a enseñarles el último gráfico, por favor, hay que dividirlo por sectores, porque a veces pensamos que hemos tenido una transformación muy grande de un país agrícola, intentando pasar a ser un país industrial y finalmente desarrollando servicios, que es lo típico de las ciudades. Fíjate el gráfico de los últimos 70 años y podemos ver que, en primer lugar, la agricultura ha sido casi estable, no ha tenido casi caídas. Es la que nos sostiene y estamos hablando de seguridad alimentaria, ¿no? En segundo lugar, tenemos la industria, que sí ha tenido algunas caídas. Y en tercer lugar, en el gris, tenemos los servicios. ¿No? Tenemos ahí algunas crisis, como la de los años 90, producto del terrorismo, pero también la corrupción. Tenemos lo que pasó en el año 2020. Pero en general, y este es el último gráfico, por favor, podemos ver que la economía no ha cambiado. El siguiente, por favor, no ha cambiado tanto en los últimos 60 o 70 años. Tenemos un 20% de, digamos, la producción del sector primario. Tenemos un 20% de la industria a lo largo de 70 años, casi no ha cambiado, y tenemos un 60% en servicios.
Si queremos avanzar como país, tenemos que asegurarnos que esta cadena sea una cadena sólida, una cadena equilibrada, que nadie se quede en el camino, porque claro, para tener agricultura también necesitamos transporte, también necesitamos un nivel de industrialización, y vamos a poder seguir hablando de esto las próximas semanas, espero yo. Eso te quería proponer, porque el tiempo nos ha ganado. ¿Podemos seguir hablando de esto la Por próxima supuesto, semana? claro que sí. Uy, es inagotable este Es tema. inagotable. Ricardo, gracias por estar con nosotros siempre. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Los esperamos en el coloquio. Ricardo Bol, asesor científico de Nativa, ha estado con nosotros en el programa.